Desarrollo del lenguaje. Como lo dice su nombre, inicia desde el desarrollo del feto, que es la etapa o periodo intrauterino, donde desde las 16 semanas el bebé escucha el primer sonido, el latido del corazón de su madre. Una vez que el bebé nace, comienza su primer intento de comunicación hacia los padres con el llanto. A esta etapa se le llama prelingüística, caracterizada por abarcar desde los 6 a los 12 meses de edad. Expresar emociones y pronunciar vocales con claridad, para después pasar a pronunciar una sola palabra, que para él son enunciados completos, como parte de la etapa holofástica. El niño, si dice agua, el padre entenderá que quiere un poco de agua. Poco a poco el niño sigue creciendo, y a los 2 años se entra en la etapa de combinación, donde el niño pronuncia más palabras correctas, pero de no todas en el significado. Aún así intenta crear oraciones. En la etapa avanzada, el niño ya debate, expresa emociones y deseos o incluso debate, y se asemeja más al hablar de un adulto. Claro está que el entorno social y el núcleo familiar terminan interviniendo mucho en el desarrollo del lenguaje del niño, ya que si el entorno social es rico o bueno o un poco más cálido, el niño podrá expresar por hablar mejor. Pero si por el contrario está un poco olvidado o lo dejan de lado o lo toman como una carga, a veces el niño nunca aprenderá cómo expresarse. Adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje no depende de la nacionalidad ni del origen del niño, sino del desarrollo del ser humano y de los procesos que hay que cumplir, y de los factores que hay que complementarse para que suceda el desarrollo del lenguaje, independientemente del idioma o de la lengua. El desarrollo del lenguaje depende de procesos biológicos innatos y condiciones ambientales, ya que para tener un buen desarrollo se necesita estar en un ambiente y en una cultura buena. Si la persona no cuenta con estos aspectos saludables, se le será más complicado poderse desarrollar de una forma adecuada. Por eso llego a la conclusión de que no hay un límite para que el desarrollo dependa de procesos biológicos o de condiciones ambientales. Es un hecho que todo ser humano pasa por la misma serie de etapas en su desarrollo lingüístico con independencia de la lengua que se termine hablando. ¿Cómo se aprende y se enseña a leer y escribir? El aprendizaje de la lectura y la escritura se hace de forma paulatina a partir de los 3 o 4 años. A esta edad, todo está basado sobre juegos para reconocer las formas y preparar al niño con juegos de preescritura. Cuando el niño haya alcanzado la madurez suficiente, se le puede enseñar a leer. Existen 2 enfoques principales para enseñar a leer a los niños: el global y el conocido como tradicional o sintético. Aunque no esté al gusto de todos los pedagogos y profesores, se sigue utilizando en muchos colegios. El método global de aprendizaje de la lectura y escritura parte de la palabra o la frase para llegar a sus elementos, las sílabas, las letras, los sonidos. Este método, considerado como más natural por muchos especialistas, vino a dar respuesta a las limitaciones del método tradicional, que parte de las letras para llegar a las frases. La enseñanza a la lectura y escritura en los primeros años de escuela atemoriza a muchos docentes, especialmente a los noveles. Pero para los niños es fácil aprender, pues sabemos que aprender y cambiar es su modo de ser en el mundo y aprenden según sus propios procesos y puntos de partida. Existen 4 métodos de alfabetizar. Los métodos tradicionales que nos permitieron aprender a leer y escribir. Como primero, sintético; segundo, analítico; tercero, eclécticos; y por último, constructivista. Como siguiente diálogo, hoy en día, ¿cómo ayudas a que un niño aprenda a leer y escribir? La escuela sigue siendo el lugar más importante para ayudar a todos los niños a convertirse y para hallar las herramientas que le permitan superarse. Los alumnos necesitan participar en una diversidad de situaciones de lectura y escritura, con finalidades interlocutoras y ámbitos de interacción diversos. Como siguiente diálogo, ¿qué hago con los errores de los niños? La alfabetización de este enfoque es que no castiga ni evita el error, ya que lo considera como un paso necesario en el proceso de construcción de la lengua escrita. Lo importante es analizar la calidad de los errores, los cuales nos suministran información sobre cómo está operando la mente de los niños.
Siguiente diálogo. ¿Cómo puedo facilitar el aprendizaje de la escritura y lectura a mis estudiantes? Para que los niños aprendan a leer leyendo y escribir escribiendo, es fundamental crear un ambiente alfabetizador en las aulas. Es muy importante que en el aula se cuente con una variedad y cantidad de soportes materiales que aportan escrituras que tienen nombre y función. El siguiente diálogo. ¿Cuál es el rol del maestro? Deben crear las oportunidades para que el niño aprenda y las intervenciones del maestro deben orientarse a ofrecerle situaciones a resolver que desafíen sus saberes y guiarlo en sus avances. Como último diálogo, la evaluación. El proceso que se desarrolla en el diálogo con el de enseñanza, por lo tanto, la evaluación también es parte de ese proceso, en el que es muy importante reconocer los puntos de partida de los alumnos para valorar sus avances.